Bueno, nuevamente, con la vida y la obra de Willy Hasler, vuelvo a repetir, creíamos conveniente revisitar, rever, visibilizar la obra de este etnólogo amateur, por darle alguna etiqueta, muy importante para nosotros, ya que es un intelectual que activó o hizo sus trabajos fundamentalmente en la década de 50 y 60. Él comienza siendo muy joven, alrededor de los 30 años, comienza con su investigación. Él explica en el libro que nos vamos a referir fundamentalmente, que es Niguillatunes del Neuquén. Hay varias versiones. Esta es un poco más vieja y otra más vieja todavía. Son libros que de alguna manera se acercan a las comunidades mapuche desde un lugar, digamos, desde un lugar intimista, ¿no? Podríamos decir que sí, darle nosotros una etiqueta a este investigador, que es un investigador sí, es intimista, porque, como lo dijo ayer en un comentario, sigo omitiendo, una de las personas que lo pudo conocer, Willy Hasler, accedía a cosas que no todo el mundo accedía, digamos, porque era muy difícil participar de una ceremonia, una rogativa como el Nillatun, y a él era casi de la familia, de varias comunidades, por eso ingresaba tan fácilmente. Bueno, vamos a hablar bastante de Willy Hasler, y después de que hable nuestro invitado especial, vamos a hacer un repaso crítico de Niguillatunes del Neuquén, fundamentalmente. Así que bienvenido, Helio, ¿cómo te va? Buen día, gracias por participar. Sabemos que sos parte del patrimonio ya de San Martín de los Andes. Bueno, ante todo te pregunto, porque para saber, para que la gente que está participando sepa un poco de vos. Sos un viejo maestro, ¿no? Que vino de Catamarca, si no me equivoco. Te tienen que activar el audio desde la computadora. A ver. A ver. Si alguien le puede activar el audio, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Hola, Elio, ¿cómo te va? No sale la voz. No, yo no escucho, por lo menos. No se escucha, Elio. No se escucha. Por ahí tienen que regular en la computadora. Bueno, sí, vamos a seguir hablando. Decía que Willy Halle investigó aspectos de la religiosidad mapuche en los 50 y los 60. Hola, no sale. Y si no, con un celular. Con un celular. Hola, hola, hola. No, no se escucha nada. No se escucha nada. Raúl, Hola. Raúl, Sí. No tiene un problema eso. Bueno, mientras se recupera, vamos a ir. ¿Cómo te va? Vamos a seguir. Es interesante visualizar a Willy Hasler no solamente con su acción Dentro vinculada de pausa, que yo les escuche lo que me dicen. Así que auxiliame vos. A ver, ¿puedes hablar?
ahora se congela la imagen. Bueno, estas son las cosas que pasan. Hola, hola. Oh, sí, hola. Ahora sí, ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Ahora te escucho. Bueno, tengan todos, para todos que tengan buen día y muchos buenos días. Agradezco la invitación y acá estoy presto para contarles. Bueno, me preguntabas por el origen. Bueno, yo nací, me crié en Catamarca y después de completar el magisterio me vine con mi diploma para la Patagonia y acá estoy. Eso digamos en pocas palabras, ¿no? ¿Hace cuántos años que estás acá? Bueno, en el año 1957 me vine a la Patagonia, estuve un par de años en Río Negro y después ya acá en Neuquén y con más exactitud en San Martín de los Andes, ¿no? Bien, Donde estuve 44 años de docente. bien, una institución. ¿Tu edad? ¿Tu edad es? ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tengo ahora? 82 años. 82. Bueno, muy bien. Vamos a ir al grano, de alguna manera, como le gustaba decir y escribir a Willy Hasler, pone muchas veces por ahí ir al grano. Bueno, que nos cuentes un poco cómo conociste a Willy Hasler, en qué circunstancia y bueno, tu trato con él. Bueno, cómo no. La esposa de Willy, Elba, fue compañera mía de trabajo y la mayor de sus hijas fue alumna mía en la escuela primaria. Eh, Así que bueno, hubo facilidad para que nos encontráramos y que poco a poco yo fuera conociendo las cosas de Willy, es decir, principalmente, y lo importante que tiene que ver con este coloquio, es que Willy era una persona que por sus actividades laborales iba mucho al medio rural, es decir, conocía toda la campaña, las cercanías y un poco más de San Martín de los Andes, ¿no? Por lo tanto, cuando pude una vez conversar con él, él me contó de esa inquietud que fue, digamos, señera en su vida, este interés por todo lo que tenía que ver con el mundo mapuche, con todas las cosas propias de estas comunidades que cercanas a San Martín de los Andes. Y de paso me contaba cosas que tenían que ver justamente con eso y que él consideraba que yo debía saber para desempeñarme mejor como docente, ¿no? Y realmente me valieron mucho porque él conocía todo por contacto directo, es decir, nadie le contó la historia, tampoco los libros le dieron a él un saber en relación con los pueblos cercanos del mundo mapuche. A partir de entonces, en varias oportunidades, muchas, en que nos encontrábamos y nos hacíamos tiempo, conversábamos. Yo, por cierto, lo tapaba de preguntas y él siempre de muy buen modo y hasta muchas veces con alegría, a partir de ver que yo era un ignorante en principio, que quería acercarse y conocer y saber. Yo creo que Willy tenía mucha facilidad para justamente contar, para narrar, para explicar, para hacer conocer todo esto. Y eso está reflejado en lo que ocurrió con él a través de los años, ¿no? Están sus obras plasmadas. Lo escrito de él es importante, trascendente. ¿Por qué? Porque lo hizo en contacto directo con la realidad y porque él era muy cercano, digamos, a las gentes que habitaban la zona rural. Él tenía costumbres propias del hombre campesino, es decir, él tenía sus pilchas, él era hombre de a caballo, era persona de compartir todo, y junto con eso, una actitud siempre muy respetuosa y muy comprensiva de todo lo que él iba encontrando cada vez que salía al mundo rural, ¿no? Willy era una persona de educación refinada y de muy buena preparación intelectual y con mucha facilidad para comunicarse, para darse, para contar, para explicar, para narrar, hasta para cantar, porque entre otras cosas Willy nos dejó grabaciones de canciones
de cuna de las madres mapuches, ¿no? Que están en manos de la familia, pero que no han tenido problema nunca en compartir. Yo considero que todo esto significó que aunque él no obrara, no actuara y no hiciera las cosas a partir de un método científico o cosa por el estilo, lo que él dejó plasmado, lo que él dejó registrado tiene un gran valor y es una fuente de consulta a tal punto que yo que tuve la suerte de tener una amistad muy hermosa con Rudy Casamichela. Él me decía, Rudy, que era valioso lo que Willy había hecho porque era a partir de la relación directa con la gente y porque estaba muy bien registrado lo que había hecho. Por lo tanto, era muy significativo para el mundo de la investigación de las culturas originarias, ¿no? No sé qué otra cosa quisieran Sí, preguntarme, yo encantado de contestar. el otro día hablando por teléfono, vos nos contaste el derrotero de Willy Hasler, todo lo que hizo él para poder, para tratar de que la gente currubica, creo que era, pudieran obtener sus tierras. Me contaste de un viaje a Esquel, ¿podías repetir un poco eso? Sí, cómo no. Bueno, entre otras cosas, Willy dedicó una buena parte de su tiempo, de su esfuerzo y de su economía también para desplazarse de acá y haber ido, por ejemplo, esto me lo contó él personalmente, haber hecho viajes a Esquel para consultar, para indagar en el archivo del Regimiento 3 de Caballería, que ya estaba localizado en Esquel, y logró rescatar documentación muy valiosa que tenía que ver con las concesiones que a su tiempo el gobierno de la nación le hizo a las comunidades mapuches. Lo mismo hizo viajando a Buenos Aires y consultando, por ejemplo, el Archivo General de la Nación, ¿no? Es decir, Willy logró rescatar, logró recuperar documentación muy valiosa para que, digamos, se pudiera afirmar fehacientemente el dominio o la propiedad de las comunidades sobre las tierras. Ya se sabe que desde Eternum el tema de la tierra ha sido un tema que ha producido toda clase de situaciones, algunas muy, muy terribles y muy lamentables, ¿no? Como es el hecho de que, a pesar de que hay un viejo principio del derecho, que es el del uti possidetis, es decir, el derecho a la tierra por poseerla, por tenerla y por estar durante tantos años en ella, no se tiene en cuenta, sino que siempre se maneja todo a partir de registros escritos. Y por lo tanto, muchas veces los pueblos antiguos, los antiguos pobladores, han sufrido esta circunstancia de no tener registros escritos y tener que encontrarse de pronto con que aparece gente con títulos que vaya a saber de qué manera se consiguieron, ¿no? Bueno, Willy lo hizo, Willy lo logró y creo que fue un aporte muy valioso a todo lo que es la lucha de los antiguos pobladores por la tierra en que viven. Bien, bien. Sí, ¿qué más? Eso fue correspondido por los pueblos originarios de ahí, de San Martín. Pusieron en valor lo que hizo Willy, se lo agradecieron en vida. ¿Cómo fue? ¿Cómo continuó la relación después con el tiempo? Bueno, yo no puedo decir, no tengo un conocimiento, digamos, tan amplio del tema, pero yo en los años que llevo por acá no he escuchado decir a nadie que tenga que ver con este tema, que haga un reconocimiento o que haga un recordatorio, al menos, de todo aquello que Willy a su tiempo gestionó, ¿no? Pero bueno, vivimos en un mundo en que lo de la gratitud comúnmente aparece con cuentagotas, ¿no? Pero yo no, en ningún momento he escuchado a alguien recordar este hermoso gesto de él de buscar esta documentación, ¿no? Bien. Él te contó por qué se inició por este estudio, cuál era la motivación que tenía para poder iniciar estos estudios que, bueno, eran un objeto de estudio de los antropólogos. ¿Por qué él se metió a estudiar esto? ¿Qué te contó?
contó alguna vez? Bueno, él, a partir de su trabajo, él trabajaba en una firma comercial muy importante de aquella época, de una familia de un señor Israel Kreitman. Él, digamos que era, por ejemplo, repartía la gente de la zona rural, compraba en este negocio y él era el encargado de llevarla, de entregarla. Junto con eso, este negocio hacía acopio de lo que entonces se llamaba los frutos del país, es decir, lanas, cueros, cerdas y también tejidos, artesanías de madera, de la gente del medio rural. Eso lo tenía en contacto permanente, digamos, con ellos, ¿no? Eh, y él fue encontrando, fue descubriendo que había muchas cosas de las costumbres, de la vida, de los recuerdos de esta gente que él los consideró valiosos. Y eso significó que él se fuera entusiasmando con esto de ir recopilándolo y muy importante y muy valioso y muy trascendente, que lo fuera también escribiendo, que lo fuera haciendo registro, ¿no? A partir de eso, en un momento dado, él empieza a relatar ya temas específicos, ¿no? Como es, bueno, Camaruco en Saina Yegua, por ejemplo, ¿no? Tengo que decir que cada vez que las comunidades de la zona de Aluminé, de la zona de Piedra del Águila o de las cercanas hacían su ceremonia, su villatún, Willy era invitado formalmente, ¿no? Willy recibía o telegramas o radios policiales. En esa época, si no llegaba un telegrama, se podía hacer comunicaciones utilizando la radio policial, ¿no? Así que él era un invitado de honor y creo que eso se mantuvo en el tiempo porque él era muy cuidadoso en todo sentido con esto de llegar a participar de la ceremonia, ¿no? Eso significó que fuera haciendo registro de toda la conversación que se desarrollaba en ese tiempo, digamos, de la ceremonia, ¿no? Junto con eso, él tuvo el tino de acercarse siempre a las personas mayores, que son los reservorios, digamos, de las memorias de la comunidad, ¿no? Junto con eso, las que todavía manejaban fluidamente la lengua, ¿no? La lengua original, el mapuzungún, ¿no? Bueno, ese es un aspecto interesante, que él rápidamente, creo, fue aprendiendo mapuzungún según va contando en sus relatos, y va de alguna manera interiorizándose de un mundo a partir de la lengua, que es algo bastante novedoso. A mí me llamó la atención que si bien, digamos, en la literatura vinculada y en los estudios vinculados al mundo mapuche, había como palabras fuertes conceptuales que él comenzó a modificarlas. Por ejemplo, sí, te decía que el mundo era araucano, ¿no? Él escribe de alguna manera también como costumbre araucana porque, bueno, ese era el momento, el tiempo en el cual era lo que se escribía así. Él, en el libro, en Guillatunes de Leuquén, yo veo que va modificando por ahí y va poniendo bastante la palabra mapuche, cosa que no hacen otros estudiosos de la época, inclusive Benigar mismo, que no, ni Kessler ni Gregorio Álvarez. Él va incorporando bastante la palabra mapuche. Será por el uso del mapuzungún bastante bueno que tenía, ¿no? Sí, yo creo. Bueno, ya se sabe que en aquel congreso del área araucanista se planteó este tema en torno al significado de las palabras y cuál era la manera correcta, digamos, de denominarlos, ¿no? Creo que hasta hoy persiste y sigue siendo motivo de discusión, de diatriba, esto que tiene que ver con el nombre, porque al haber sido un mundo en el que había parcialidades que tenían sus propias denominaciones, es decir, cómo encerrar, digamos, la temática de todo este mundo con una sola palabra, ¿no? Y posiblemente haya sido lo más propicio tomar como referencia la palabra mapuche, porque, bueno, digamos, una traducción así ligera, liviana, sería gente de la tierra, ¿no? El mundo de la gente que es del lugar, que es propia, ¿no? Yo creo que en última instancia esto a veces significa grandes y
largas discusiones, que no sé si tienen tanto sentido, porque lo importante es, yo creo, que los reconozcamos como que son un mundo que está ahí en contacto total con el nuestro y que de una vez por todas nosotros debemos ser capaces de aprender de ellos, de conocerlos y de tratarlos como se debe, como parte de una comunidad mucho. Al paso del tiempo, yo creo que eso se va a ir logrando, se va a ir consiguiendo. Se hace difícil porque hay muchos años de historia atrás en los que ellos fueron de alguna manera, a ver, ninguneados, si vale la palabra, como no tenidos en cuenta, como que eran ese valor, el respeto y el aprecio por todo lo que era el otro, ¿no? Bien, bien, bien. Él también se dedicó a la narrativa, hemos estado leyendo algunas, bueno, parece que era bastante prolífico en la escritura, no solamente en las Villatunes, también escribió una novela que estuvimos leyendo, Villapillán, no sé si la has leído, y otras obras de, bueno, poco difundidas, también tiene una historia del pueblo de San Martín, ¿no? Sí, una síntesis histórica, sí, que la hizo con la intención no había mucho escrito sobre la historia de San Martín de los Andes, salvo un libro del cincuentenario, pero de ahí para adelante no había registros escritos, ¿no? Entonces él quiso, con esta obrita, quiso, digamos, plasmar esto como una necesidad de conocer cuáles eran que habían ocurrido para que se fundara San Martín de los Andes a su tiempo, ¿no? Además de eso, él cada vez que era invitado no tenía ningún problema en exponer, en contar, en relatar, con lujo de detalles, todo lo que sabía en torno a la historia y a la vida del pueblo, ¿no? Eso es muy importante. Junto con eso, hay un documento de Willy que él presentó en el Congreso del área araucanista argentina, De que eso, tiene que ver con... de esto vamos a hablar ahora. Vamos ahora a compartir pantalla y vamos a hablar de esos documentos y parte de la obra de él y seguimos charlando con vos. Vamos a compartir la pantalla. La tengo que compartir así primero. Esto todo es todo un tema. A ver. Bueno, no sé si ahí ven. Bueno, ahí estamos con la foto del trabajo que hicieron los chicos de prensa. Bueno, estas son las versiones de Iniciatunes del Neuquén. Y acá hay fotos que ya vimos la otra vez de viejos Iniciatunes que se hacían en este lugar, en Puelmapu, ¿no? El sector Puelmapu. Acá hay una reunión también. Esto es anterior, esto es del 40. Y este es un hallazgo muy interesante de la década del 80, ¿no? No se escucha nada, ¿no? Esta es una rogativa hecha acá en la zona de Zapala hacia adentro. Una rogativa muy particular. Un Ixatún en una meta absolutamente distinta al que se hace, por ejemplo, en Chile. Willy Haller contaba todo esto, ya decimos anteriormente, desde adentro. Ahí vemos cómo las mujeres en la parte interior giran hacia un lugar y los hombres giran hacia otro lugar. Él lo narra. Él narra esto y dice que es importantísimo los números pares. El número par es importante. Acá tenemos otra parte. Aquí no hay tiempos ni circunstancias. Solo hay un Dios, Genechen, y un pueblo, el mapuche, que deben hablar entre sí.
ubicamos en un Villatún, la expresión religiosa máxima de los mapuches. Son los pagos de la agrupación Mellao Morales. Cada una de las familias que la componen van llegando puntualmente en el día y a la hora señalada. Los espera el cacique José Mellao, con todo listo para los 3 días que durará esta rogativa mapuche, que logró subsistir a través de los siglos, pese a las luchas fratricidas, a la cruenta conquista española, a la devastadora campaña del desierto, las persecuciones, la marginación y el progreso. Quedan en el país poco más de 300.000 aborígenes. Un 10% son mapuches que habitan casi toda la Patagonia. En Neuquén hay 7.200 divididos en 31 agrupaciones, cada una con su cacique. Para entendernos, para comprendernos, nada mejor que vencer la indiferencia y asimilar sus costumbres, su forma de vida. Bueno, esto es un fragmento de un Villatún. Vamos a hablar brevemente de lo que, bueno, nuevamente del primer congreso del área araucana del año 61, donde Willy Harrell tuvo activa participación porque hizo una encendida defensa de los mapuches, fundamentalmente poniendo en discusión las causas que tenían en ese momento, los problemas que tenían los mapuches para el acceso a la tierra. Él decía que la juventud mapuche no puede pretender un adelanto social por falta de preparación, y aún más es el lamentable que un indígena joven que realmente reúne condiciones de asumir un puesto de cierta responsabilidad, al dar su apellido, queda automáticamente relegado a un plano inferior, porque las autoridades, cualquiera sea su orden, ven más que aceptable que sea útil para trabajos pesados o algo similar. Y él después hace referencia, yo les comento que esto lo dijo, esta especie de arenga la hizo ante más de 120 invitados de el área araucanística, denominada así en ese entonces, de Chile y Argentina. Él habla también el tema de vivir en parques nacionales. Él dice, la desorientación del indígena es extraordinaria. No hace un cerco, un corral y otros adelantos por cuanto tiene que solicitar la guía a parques nacionales. Una guía, ¿cierto? Trámite que en el caso de no encontrar alguna persona dispuesta a confeccionar la nota, acuérdense ustedes que estamos hablando de que más del 90% de las comunidades originarias de ese momento eran analfabetas. Se verá impedido de pretender ninguna de estas mejoras, por cuanto Parques Nacionales no le concederá nada que no esté debidamente solicitado ante dicha institución y autorizado posteriormente. Cualquier corte en el bosque estará en infracción y sometido a multa. El pobre indio no tiene la ventaja de estar a 10 minutos de la oficina de parques. Él deberá galoparse varias leguas para llegar al pueblo, comprar papel sellado, encontrar quien le haga la nota y debe buscar la manera de no llegar tarde, fuera de horario de la oficina de parques, ¿no? De lo contrario, deberá volver al día siguiente. Como por cualquier innovación que pretenda hacer en su tierra, por pequeña que sea, deberá solicitarlo a parques nacionales. Eso se transforma en trabajo de rutina, llegando un momento que está más en el pueblo llenando solicitudes que en sus campos, cuidando los pocos bienes que pueda pretender. Ejemplo, se puede tomar el hecho de que una noche el león bajo el caserío penetró en un corral matando 8 ovejas, inmediatamente debió bajar el jefe de familia para solicitar a Parques el consabido papel sellado, el permiso para eliminar el puma. Quizá cuando esa autorización sea otorgada, posiblemente ya no le queden más ovejas, ¿no? Bueno, él brinda, muestra en esta arenga que hace ante todo ese auditorio
de los problemas de tipo burocrático que tiene para poder subsistir. Da una serie de soluciones, y cuenta al final de esta arenga algunos puntos a los que no se le da importancia y la tienen según Willy Haslett en ese momento. Esto estamos hablando del año 1961. Dice, primer punto, los mapuches no se han desintegrado. Existen muchas tribus compuestas de numerosas familias. 2. Los indígenas están cansados de que se les quiten las tierras ubicándolos siempre en las peores. 3. Sus hijos, aparte de la enseñanza primaria, necesitan la oportunidad de estudios mayores, los cuales no pueden pagar por su estado de pobreza. 4. No serán nada porque no tienen nada. Por eso solicitan a grandes voces que se les dé protección y medios. Bueno, esto más o menos es este manifiesto que hace de alguna manera en 1961, que salió publicado en el libro, en los 3 tomos que se hicieron posteriormente en el año 63. Y también en los medios nacionales, como el diario de Bahía Blanca, La Nueva Provincia, ¿no? Que fue uno de los tantos medios que estuvo en esa época. También estuvo el canal de televisión, Canal 7, y la televisión estatal. Yo les voy a leer brevemente algunas de los escritos para que vean cómo escribía y cómo entablaba relación, ¿no? Acá habla con un tal Hilario que le cuenta fundamentalmente de la actitud de guerra o de los guerreros mapuches, ¿no? Él dice, empecé a tomar nota, le pregunté si Chiquín Riñi es efectivamente la lanza usada en el combate. Estamos hablando de que él, como decía anteriormente Helio, hablaba con gente grande, con ancianos, que a su vez tenían el recuerdo de sus abuelos, ¿no? Que muchos de ellos habían combatido inclusive. Él dice, me respondió sí y no de la lanza esta, ¿no? Según el caso. Recuerdo muy bien que la lanza, o sea, la larga, con la clásica chuza, era de caña gruesa. Esta se llamaba en lengua huayqui y se trataba de una caña larga. En la punta de la misma se hacía una rajadura en la cual se introducía el pulqui, o sea, la flecha que ellos mismos los mapuches fabricaban. Esta se aseguraba con un tiento mojado, el cual al secarse dejaba la flecha firmemente ubicada para mejor eficacia en los combates. Las más viejas mujeres de la tribu hacían una preparación fatal de la siguiente manera. Tenían una gran olla de greda, fucharrac chala, de propia fabricación. Echaban en la misma filcún, lagartijas, filú, víboras, quirque, matuasto, payu, araña venenosa, y además agregaban todas las hierbas venenosas que encontraban. Con todo esto hacían una mezcla, haciéndola hervir con el tiempo necesario hasta convertirla en una pasta, en la cual los guerreros, uno a uno, iban introduciendo la punta de su huayqui, la lanza. La eficacia de este veneno era probada previamente de la siguiente manera. Se tomaba al hombre más viejo que existía, total no le costaba el resuello, y se le pinchaba en cualquier parte del cuerpo. El efecto debía ser instantáneo. En tal caso todos exclamaban, Rumei ma eumei, muy bueno. Algunos veteranos, que a lo mejor lo habían visto en otra oportunidad menos efectivos, sorprendidos por el presente exclamaban, Rumen ma, que quiere decir gigantesco. Don Hilario pasó enseguida a explicarme qué consistía el chiquín riñi, arma empleada también en los combates, pero de otra manera como se imaginaba el Winca. El huayque es la lanza de ataque que aparte, dice, bueno, ahí no leo arriba, la parte de arriba. Este es un fragmento, ¿no? Según Hilario se trata de una lanza más de una brazada, cuenta más o menos cómo es y cómo hacían para darle dureza. Se cortaba verde, se calentaba la ceniza y en la llama
A cada tanto la retiraban para engrasarla. Ese tratamiento se hacía hasta obtener un arma casi tan dura como el hierro. No se doblaba y en la parte más delgada es puntuda. Su punta era precisamente untada con el veneno fatal, ¿no? Bueno, después habla un poco de los cuando tomaban prisioneros, ¿no? Dice, los wicas que caían en nuestro poder tampoco volvían. Si eran muy mañeros o ariscos, entonces el prisionero era sometido al Pulai Namun Katri. Se le despellejaba la planta del pie, esto lo sabemos porque Perito Moreno lo cuenta, o si no, se le cortaba un pedazo de talón. Con eso no había peligro que escapase. En cambio, si el cautivo era dócil, se ajustaba al medio de vida indígena, nada le hacían. Bueno, les voy contando algunas cosas que aparecen, ¿no? Acá él comenta, dice, al principio del libro, ¿no? En el año 53 dice que comienza con esta actividad de ir al campo. Era así que andaba don Willy tanteando el terreno. No conocía dónde pisaba y en cualquier momento podía quedar empantanado. Después de una pequeña indecisión, volví a ir al grano. Les expliqué que el verdadero motivo de mi visita era ver si me podían dar informes respecto a Neyatún, que yo, lógicamente, no era un escritor ni persona influyente, que no esperaran nada de mí. Que nada de mí. Reconocí así que algún bicho raro me había picado para que yo me decidiera seriamente a escribir sobre esa rogativa. Después escribe, en otra parte, esto no es como en una clase. Bueno, a ver. Bueno, otro momento. Bueno, ahí estaba Francisco Carfín. Me dio muchas explicaciones sobre los distintos neyatunes. Se entusiasmó tanto que el primero me los contó en mapuche y luego en castellano. Lo vi tan pendiente de su información que no me atreví a tomar apuntes por no ser descortés interrumpiéndome. Me limité a escuchar con mucha atención sus palabras acompañadas con gestos y movimientos en posición de cuclillas. Con grandes ademanes indicaba cómo era el regue y la ubicación de las casas. Cuando terminó de describirme la rogativa mapuche de punta a punta, estaba tan ignorante como antes, pero satisfecho, porque lo vi tan feliz de saberse escuchado que comprendí lo que puede sentir una persona que necesita desahogarse y encuentra con quién hacerlo a sus anchas. Bueno, acá se puede visualizar que estamos no en un profesional que formula teorías respecto de cómo debe abordar un rito como este, ¿cierto? Estamos ante un hombre que familiarmente se introduce en ese mundo y desde un respeto enorme escucha fundamentalmente. Vieron que en los primeros trabajos él no toma apuntes. Después sí, ya como tiene la confianza de que le permiten tomar apuntes e inclusive le permiten tomar fotografías. Aclaro que lo expuesto ha sido corroborado por los mismos mapuches. Esto es importante, pues antes de decidirme a presentar el contenido de este trabajo, he pasado domingos enteros realizando infinidades de visitas a numerosas familias, leyendo y releyendo en cada escrito, siendo corregido por ellos mismos punto por punto, deletrándome con suma paciencia las palabras de su lengua. Los mapuches, que la mayoría de las veces son esquivos, a ver, acá, justo no leo ahí, son esquivos, a toda consulta, comprendiendo la finalidad de mis intenciones, se ofrecieron con mucho entusiasmo a darme toda clase de apoyo. El Niyatún, dice después, es una rogativa de los mapuches que se realiza cada año y medio, según acuerdos, comúnmente en los primeros meses del año, aunque esta fecha ha sido modificada en razón de que la chicha recién se elabora en el mes de abril. Bueno, acá uno puede ya tomar nota de lo importante que es para esta ceremonia la chicha, que en otros lugares se madura antes, como por ejemplo
en Nugurumapu, ¿no? En el otro lado. Luego dice otro pedacito que rescatamos. Ordena el lonco. Los jóvenes extraen en la ceremonia el corazón a cada cordero y con ellos, en la mano derecha, dan 4 vueltas alrededor del rehue. Terminadas estas, cuelgan los corazones en las ramas de un manzano, uno pendiente de un chofu, el hilo amarillo, otro de un calfufu, hilo azul. En el momento en que los jóvenes estaban sacando los corazones, uno de ellos se demoró un poco. Rápidamente, un hijo de Painifilú echó mano a su cuchillo de plata que llevaba en la cintura y dio al rezagado 4 planazos en la espalda, a fin de hacerlo reaccionar mientras pronunciaba palabras de aliento. Todo esto sucedió en fracción de segundos. Se comenta que el que se atrasa en sacar el corazón se le acorta la vida. Terminando los hombres, las mujeres harán otro tanto, dijo Caitrú. Luego van por partidas haciendo esa ceremonia, porque todos de golpe no entran por no ser indiscreto. Le pedí que por mí no se privara de hacer su nigillatún. No puedo, contestó, porque ya ayer no hice rogativa, y si hoy me presento sería número impar, por lo tanto estaría en falta. Acá podemos hacer un comentario sobre los autores clásicos que se refieren a Nigillatún y podemos decir, de todo lo que hemos leído, que no es mucho, que todo el tiempo está hablando de pares, 4, está hablando de número no está hablando de número impar, porque el número impar pertenece fundamentalmente a religiones que son eurocentristas o religiones que donde el 1, el 3, el 5, el 7 tienen mayor valor. Acá estamos hablando del 2 y el 4 fundamentalmente y las docenas, ¿no? En esto es importante recalcar los trabajos que hizo fundamentalmente Juan Menigar sobre los números pares. Bueno, ahí terminamos más. Yo, esto por supuesto, lo leí la semana pasada, pero voy a leerlo de nuevo. Es de Aucanau. Dice, Don Willy es el autor de los Nigillatunes del Neuquén. Él es uno de los talentos. Espere, que siga accediendo gente a la... A ver. Don Willy es el autor de los Nigillatunes del Neuquén. Él es uno de esos talentos desaprovechados. Nuestras universidades y fundaciones subvencionan a investigadores incompetentes y lamentablemente abandonan a su suerte a talentos innatos para la investigación intimista como Hasler. Este profundo conocedor de la cultura mapuche, en lugar de tener una dedicación exclusiva o una sinecura, como tantos acomodados por la política, debe trabajar de taxista para poder sobrevivir. Las altas prendas morales de este caballero le han valido el respeto y la aceptación de los mapuches. Su actitud candorosa y afectuosa hacia todo lo que es nativo, despojada de prejuicios académicos, ideas preconcebidas y bibliografías de dudosa calidad, le ha permitido observar materiales y circunstancias de las que ningún otro investigador moderno se ha percatado. Sus maravillosos descubrimientos o rescates los iremos señalando en las próximas notas. Aclaro que es Aucanau, que es un renu, un sabio mapuche que murió en el 96 y que escribía en la desaparecida revista patagónica hecha por el CENPAT, donde escribía sus artículos, ¿no? Ahí él trató muchos trabajos sobre Casamiquela, sobre Benigar mismo, sobre Berta Kessler, trabajos críticos. Hay una nota del autor que dice que en el momento en que se edita esta antología, la antología La Ciencia Mapuche, en 1995 nos enteramos del fallecimiento de este notable caballero. Siempre lo recordaremos con cariño y con respeto. No dudamos que desde el buen Umapu, junto a otros queridos hermanos,
Con su mirada inspirará nuestros escritos Peucayal Peñi M. Bueno, volvemos. Bueno, Elio, esto era un poco opinar brevemente, sagazmente y audazmente sobre la obra de Willy, y también contar mostrar algunos de sus relatos, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Qué puedes decir de lo que escuchaste? Uy, sí, a ver. Se parece que sí. Hola, ¿me escuchas? Y otras no tanto. Y comparto totalmente todo lo que se plantea en torno a la valoración del hombre y su obra trascendente, que afortunadamente en este caso se revaloriza, se trae de vuelta a nuestras memorias para que no nos olvidemos de alguien que empeñó tanto de sí sin pensar en sí. Es decir, todo lo que tuvo al alcance de sus posibilidades para reflejar en su obra todo aquello que a él lo impresionó profundamente, porque indudablemente los pueblos antiguos son los depositarios de la verdadera cultura, aquella que al paso de los siglos se ha ido decayendo para dejar muchos elementos valederos que ojalá al paso del tiempo seamos capaces de incorporarlos, ¿no? Hay todo un mundo de cosas, por decir simplemente una. Está el mundo de la medicina de los pueblos antiguos. En el mundo mapuche hay gente que cura a partir del uso de cosas tan cercanas y tan valiosas como los vegetales. Junto con eso hay todo un trasfondo que tiene que ver con las cosas trascendentes y con la espiritualidad que están presentes y están patentes, sobre todo en las personas de mayor edad que todavía conservan toda esta riqueza, ¿no? Yo hago una valoración muy, muy importante, muy grande de Willy y todo lo que él hizo y todo lo que dejó plasmado. Y creo que nos vale a todos, ojalá podamos todo aquello que él nos dejó. Agradezco infinitamente que me hicieron lugar porque estás ahí rodeado, Raúl, de personas muy valiosas. Algunas de ellas han escrito y yo he leído páginas escritas por algunas de ellas, ¿no? Así que a todos les hago llegar mi profundo afecto, mi agradecimiento más sincero y ojalá que el tiempo, la vida y las circunstancias nos hagan encontrarnos para poder compartir otras cosas valiosas de todo el mundo cultural de esta provincia, a la que yo aprendí a amar profundamente, no solamente en el contexto de lo geográfico, sino principalmente, profundamente, en el contexto de lo humano. Así que agradezco y reconozco, yo sé que muy poquito, pero ojalá haya valido para que sepan que acá muchos de los que viven en este lugar y todo lo que nos dejó. Les deseo un tiempo hermoso y bonanza para lo que viene y ojalá que podamos encontrarnos. Infinitas gracias. Muchísimas gracias, Chango, por tus palabras, por todo lo que nos informaste y bueno, por toda tu trayectoria también. Ya quizás hagamos algo sobre tu obra y tu vida, y más de 40 años en la Patagonia y que ya tomaste como propia, en Neuquén en particular. Bueno, vamos a abrir ahora el diálogo con la gente que siempre nos sigue. No seremos muchos, pero somos buenos. Así es que, bueno, ahí hay preguntas, me preguntan el documental. El documental está entero, les comento, en los archivos históricos de la Televisión Nacional. Es del año 84, es en la comunidad Mellao Morales. También acá preguntan Isidro Belve pregunta que habría que rescatar la obra de Perolorán, Araucanos de Ruca Choroy. Le comento que justamente Amaranto Aibo, uno de los protagonistas de Araucanos de Ruca Choroy, ese extraordinario documental del año 67, si mal no recuerdo, era amigo de Willy Hasler. Y en la última parte del libro Camaruco en Sainayegua se refiere a unas anécdotas muy lindas, muy interesantes
que le hace Amaranto Aigo a Willy Hasler. Después acá hay otra acotación, Isidro dice, buena acotación de Willy, sin chicha no había rogativas, desgraciadamente de a poco se fue perdiendo la chicha por vino y aguardientes, y nadie se esmera en recuperarla como una bebida neuquina. La chicha es nuestra cerveza neuquina y la bebida americana, es cierto. Bueno, acá hay otro aporte de Florencia, de Buenos Aires, dice, ella vivió mucho tiempo acá en la zona. Raúl, si te sirve alguna vez podemos conversar y quizá pueda aportar algunas anécdotas de los años que conviví entre mapuches, en el año 69 y 78 en Loncomula y Carrancura. Estuve también invitada a varios Niyatún. Tengo fotos y diapositivas muy semejantes a las que están pasando. Parques expulsó a la población al otro lado del río y fue una lucha cambiar la escuela de lugar, cosa que logramos en el año 1971. Bueno, ahí te mandan saludos para vos, Chango. Acá hay otro comentario del Museo del Juguete que dice, ese tema está registrado y practicado por el médico de San Martín con una antropóloga escrita en los años 90 acerca de la medicina mapuche. Tuve oportunidad de participar de algunas de estas acciones con las Machi en Pulmarí, con ellos dos. Bueno, gracias. Gracias a todos los que participan. Bueno, levanten la mano, abrimos el diálogo. Hoy, disculpen, la verdad, yo me puse muy nervioso, estoy todavía, porque se nos corta cada rato, se nos cortó 2 veces, tuvimos que volver a grabar. Aparentemente están trabajando acá arriba, yo no sé qué pasa, pero tenemos muy baja señal. No estamos trabajando como hemos trabajado en otra oportunidad. Así que sepan disculparnos por ahí los nervios. Bueno, abrimos el conversatorio. Quien pueda aportar algo, nos está escuchando Helio, estamos escuchando todos. Hola Raúl, ¿me escucha? Yo no sé dónde se levanta la mano, pero recién le dije a Andrés Ganem que yo tengo la película, si quieren después le paso a Andrés por email o a ustedes, a la Dirección de Patrimonio, el video Los Mapuches de Ruca Choroy. Genial, muchas gracias, ahí nos pondremos en contacto. No sé si se escucha ahí cuando yo hablo. ¿Se escucha? Déjame escuchar un poquito, no. ¿Tengo que hablar más fuerte? ¿Se escucha bien? Pedí la palabra. Bueno, levanto la mano acá, pido la palabra. Pueden poner por chat también, si quieren bien. pedir la palabra. Si quieren pedir la palabra, pueden escribir en el chat, si no, pueden levantar la mano. ¿Se me escucha bien? Así yo quiero compartir algo que justo, bueno, regalo de cumpleaños, me trajeron directo de San Martín este librito, nueva edición, desde la librería Libros, creo que es de la librería de San Martín de los Andes. Y bueno, y ahí encontré, precisamente, hablando de los Villatunes, de cómo comenzó también tratando de publicar algo y de acercarse al registro de la rogativa de don Willy Hasler, y a donde yo pongo siempre atención es a los pasos que me va guiando hacia don Gregorio Álvarez y sus publicaciones en Eugenia, y justamente aquí era algo de lo que les quería compartir, porque dice: primera tentativa de publicaciones y traducciones. Terminando el trabajo sobre el primer Villatún, me animé a enviarlo a Neuquenia. Incluso me permití solicitar el envío de 50 ejemplares en el caso de ser publicado. Yo sabía que era mucho pedir, pero también algo me decía que si se valoraba el contenido de este escrito y comprendían la necesidad de distribuirlo entre los primeros pobladores originarios, probablemente accederían. El artículo había sido aceptado, y nada menos que por Neuquenia, autoridad máxima en esta materia. Me bailaba el corazón en el pecho, y sin querer, pero con profundo sentimiento,
mis labios pronunciaron unas palabras en mapuche. Inchimañum Eimi Genechen. Dios, te agradezco. Al recibir el número 18 del mencionado boletín, se produjo un revuelo entre los mapuches. Tuve la inmensa satisfacción de oír muchas palabras de agradecimiento y observar sus rostros de felicidad. Desde ese momento, aparte de la distribución local, envié Neuquenia a varios caciques de distintas zonas, junto con una carta escrita en su propia lengua, cuya traducción se debe a don Carlos Vera y dice así. Bueno, ahí está escrito en Mapuzungún. Yo te voy a leer la traducción porque no sé todavía bien Mapuzungún como para poder leérselo. Dice, esta carta tiene una novedad. Le comunico que le mando un diario para que se entere cómo es la rogativa de aquí. Por favor, cacique, dígame cuándo tiene usted reunión. Yo iría a su rogativa. Concédeme permiso para verla. Espero que estén bien su señora y sus hijos. Por favor, conteste mi carta. Saludo a usted. Me contestaron los caciques Francisco Ancatrú, don Manuel Painefilu y don Aníbal Namucurá, quien me envió 2 cartas, una en castellano y otra escrita en mapuche puro, a máquina y firmadas de su puño y letra. Considero muy justo e interesante transcribir a continuación la redactada en castellano. Bueno, no sé si la quieren escuchar, es muy larga. No, está bien. Pero ahí ya le ¿Cómo da la contesto, palabra? ¿no? Ahí está, a Betty, si querés. Eso era lo que les quería compartir de sus primeras publicaciones en Eukenia y cómo también él compartía lo que escribía, publicaba en Eukenia y lo compartía, lo distribuía entre toda la población. Bueno, Beatriz Kreitman, gracias Angelén, gracias. Angelén es la compañera con la que hacemos los trabajos acá de los conversatorios. Betty, buenos días, gracias por participar. Hola. No, gracias a ustedes, la verdad, un placer. Saben que por esos errores que a veces uno comete, no leí el mail del primer encuentro, o sea que me perdí el primer encuentro de la vida de Willy. Yo les cuento que yo era muy chica, pero lo conocí mucho a Willy, porque él en realidad era estaba casado con la segunda esposa de mi abuelo, de San Martín. Él era el hermano, ¿no?, de ella. Y entonces mi papá había puesto un negocio en Junín, que también dependía del negocio de los Kreitman de San Martín, y Willy trabajaba en ese momento. Así que él venía siempre a mi casa, tenía 2 años más que mi papá, así que para nosotros era un tío que además tenía un humor muy lindo. Yo recuerdo mi niñez con él y estas salidas que él hacía al campo, a los que también llevaba mi papá, porque de alguna manera el negocio de Junín fue en un principio como una sede del de San Martín, ¿no? Un apéndice, digamos. Así que hacían los mismos trabajos. Luego la vida nos fue separando porque, bueno, Willy dejó de trabajar en el negocio y trabajó en un taxi, y mi padre también se independizó, así que estas cosas que tienen las familias que nos fuimos separando. Pero hoy creo que no está Cecil, ¿no? Pero me hubiera encantado estar en el primer conversatorio que estuvo ella. Nada, quería comentarles eso, lo conocí y doy fe del respeto que tenía absolutamente por las comunidades. Lo que valoraba él a los pueblos originarios era realmente maravilloso. Y además esto yo recuerdo cosas desde muy chica, por ejemplo, que ellos iban con mi papá, Willy y mi papá, iban a las comunidades y se desvivían porque siempre hubo pícaros, para llamarlos de alguna manera, que en realidad los confundían con esto del dinero y la venta de mercadería.
Entonces el desvelo que tenía Willy para que realmente ellos no se dejaran abusar, digamos, en cuanto a lo económico por aquellos vivos del momento. Bueno, nada, quería compartirles ese recuerdo porque además lo quise mucho a Willy y tengo el mejor recuerdo de él. Gracias, Betty. Bueno, te comento que grabamos todo el anterior conversatorio y ya lo vamos a poner en la página de YouTube del Ministerio, así que te voy a avisar. Vamos a avisar. Bueno, gracias. A ver, gracias a vos. ¿Alguna otra? ¿Alguien quiere opinar, preguntar? Está Elio también ahí. Bueno, estamos nosotros. Una opinión. Seguimos escuchando. Ana María, ¿qué dice? Ana María, ahí te doy. Ana María. ¿Se escucha? Buenos días, ¿se escucha? Buenos días, se escucha bien, se escucha bárbaro. Bueno, yo encantada, encantada de escuchar al Chango Soria, ¿no? Que es el gran humanista de San Martín de los Andes, así que bueno, agradecida como vecina de estar representados en esta instancia. Yo lo que haría es preguntarle alguna otra anécdota de las tantas que tiene el Chango con Willy, ¿no? Ya que tuvieron muchas conversaciones. Si no hay alguien que quiera preguntar, yo pediría, Chango, si podés contar alguna otra anécdota. Bueno, yo no quería ser parte demasiado importante de este coloquio, pero quiero decir que era muy propio de Willy el contar y explicar todas las cosas. Y la etapa en que él, por razones propias de su existencia, le tocó trabajar con un taxi, se convirtió en el guía de turismo más importante de este lugar, ¿no? Y por lo tanto, cada vez que alguien recurría a Willy, sobre todo en el caso de los turistas, bueno, no alcanzaba el tiempo del viaje para que Willy contara todas las cosas que podía contar de su lugar, de la gente, de las costumbres, de la flora, de la fauna y de la historia, porque era un mundo de saberes en torno a todo esto, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo de él era muy hermoso y muy destacable, ¿no? Creo que fue uno de los grandes guías de turismo que tuvo San Martín de los Andes, aunque no se dedicara expresamente a eso, ¿no? Mi conversación con él siempre fue más bien de un escuchador que de alguien que le propusiera cosas, ¿no? Muy interesantes, muy ricas en relación con todo lo que él sabía, porque había vivido intensamente toda esta relación, este contacto con la gente de las comunidades, ¿no? Era una figura conocida en San Martín. ¿Quién no conocía a Willy Asler? Todo el mundo sabía de él y conocía también a su familia. Junto con eso, él a su familia, a sus hijos principalmente, les transmitió toda una cercanía, digamos, hacia todo aquello que estaba ahí al lado nuestro, con lo que estábamos conviviendo, ¿no? Y seguimos conviviendo. Yo he tenido muchos alumnos del mundo mapuche. Hoy en día estamos en dos humildes grupos de músicos, hacemos algo parecido a música, y varios de mis compañeros tienen sangre mapuche, algunos totalmente asumiendo esta condición, y otros por ahí como que no le han dado tanta importancia, pero es que están acá y son parte de la comunidad. ¿Y cuánta gente? Es como el tema del africano. ¿Cuántos de nosotros llevamos algún rasgo de esos orígenes, digamos, que tienen que ver con esto? Igual pasa con los mapuches. Están presentes y son parte de la sangre de muchos de los habitantes de San Martín de los Andes. Y en muchos casos, la gente, vaya a saber, para no sentirse como descolocado, desubicado en relación con el ambiente general, digamos, de este pueblo hermoso, fantástico, que al paso del tiempo se convirtió en ciudad, con todo lo que eso significa, sobre todo con algunas cargas bastante negativas, ¿no? Porque la gente que viene de afuera
no se interesa y no se acerca y no conoce, no sabe, es ignorante de todo este mundo. A su tiempo, él fue uno de los que siempre tuvo a flor de labios el hacerles saber a los otros y hacerles conocer todo esto, ¿no? Yo tengo presente cuando él y toda su familia cantaban canciones de cuna mapuches, que quiero que sepan que la familia tiene las grabaciones con la traducción y todo, va a significar otro aporte más, cosa que muy poca gente ha hecho, muy poca gente ha, digamos, logrado, ha registrado, se ha interesado por esto que es la música de esta cultura. Canciones de cuna de una dulzura, de un color, de un calor infinito. Y ahí están, que son una parte de nuestra cultura general y de la cultura regional, ¿no es cierto? Bueno, a ver si valió, eso espero. Gracias, Elio, gracias. Chango, yo tengo entendido que en la casa de Willy Hasler, tanto él como su esposa Elba Piñero solían hacer reuniones o tertulias para charlar sobre temas históricos, y sé que estuvo alguna vez, o más de una vez, mejor dicho, me han contado, Rodolfo Casamiquela, en la casa de Willy, incluso que se hospedaba allí, lo mismo que el doctor Gregorio Álvarez. ¿Vos tuviste oportunidad de participar en alguna de esas reuniones? No, no me tocó estar, pero bueno, tuve la suerte de encontrarme algunas veces con Rudy, que tenía una hermosa amistad con Willy, y Rudy, digamos, pudo conocer, saber muchas cosas que Rudy, digamos, anduvo toda la Patagonia, pero por ahí no conocía tanto de lo local, de lo cercano. Entonces, Willy fue, digamos, para Rudy, alguien que le amplió el conocimiento de todas las cosas, no solamente a través de lo escrito, sino a través de lo relatado, ¿no? Lo mismo que el doctor Gregorio con la cultura mapuche, que le valió a muchos otros investigadores de Puede que seamos nosotros. Bueno, sí. Nosotros, sí, se nos cortó a nosotros. Muy referencial, ¿no? de la confianza y de lo que significaba ese entorno cultural para el diálogo, para el intercambio informativo. Bueno, bien, ahí seguimos con problemas, nosotros se nos cortó nuevamente. Nos está pidiendo la palabra, Ana María nos está pidiendo la palabra Isidro Belver. Un segundito, vamos a darle la palabra a Isidro. Hola, Isidro. Tendrías que darle tu máquina, me parece. Ahí, a ver. Ahí está. Ahí está. Hola, habla. Ahí está. ¿Ahí? Bueno, buen día. Gracias, y le mandé una pregunta por privado recién al Chango y la quiero hacer pública. Primero para agradecerle porque realmente hacía tiempo que esta gran persona no tenía el homenaje que hoy se le está dando, y con las memorias de Betty y del Chango creo que se ha armado una personalidad. Y vuelvo a preguntarle, y lo hago público al Chango, siempre tuve, por esa foto que ustedes pasaron al principio, esa imagen de Willy como alguien del Far West, un aventurero, un tipo que en realidad después se me hizo no tanto del Far West, sino este personaje del Arca Perdida y las aventuras de encontrar, no sé, y realmente se me fue agrandando cada vez más, lo conocía, ahí está, esa imagen realmente, digan ustedes si no es no me acuerdo cómo se llama, soy poco... Indiana Jones. Indiana. Mire,
tenemos nuestro propio Indiana Jones, que realmente ha rescatado con esos libros fabulosos esa parte del Neuquén que no se conoce, que está llena de aventuras. O sea, los yanquis con 4 cositas mínimas te hacen una serie. Nosotros tenemos personajes como este Willy, que es fabuloso, y no hacemos nada, nos limitamos acá a estar entre amigos charlando, qué lindo, pero el Neuquén no le llega. Y yo creo que lo felicito al Ministerio de las Culturas porque está realmente levantando polvareda, como quien dice, marcando temas, levantando preguntas y como es, investigando, ¿no?, a nosotros qué más tenemos para decir. Te felicito, Chango. Realmente esta última parte de la pregunta que te hizo Ana María, de lo que te acordaba, para mí fue el corolario de todo lo que veníamos hablando de Willy, y tenemos mucho más para decirnos. Así que gracias al Ministerio y gracias a vos. Gracias, Willy. Muchísimas gracias, Isidro. Gracias, muchas gracias. Bueno, a ver. Muchísimas gracias, Isidro. ¿Algún otro comentario que se les haya ocurrido? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quería comentar, ya que estamos, estuvimos viendo las fotografías de la excursión que hicieron don Gregorio con Willy Hasler al Puente de Piedra, de la cual hizo referencia a Cecil la semana pasada. Entonces yo recordé que en el archivo fotográfico de don Gregorio Álvarez estaban esas fotografías, las busqué. Ellos me están escuchando, sí. Las busqué, precisamente están señaladas que dice fotografía de Willy Hasler. Así que parece que también hacía esto de registrar con cámara fotográfica, ¿no? Los viajes, las cosas que hacía. Eso quería preguntar, si vos tenés por ahí, digamos, si era habitual de él andar tomando, además de registros y memorioso y escribiendo, si también esto de acompañarlo con fotografías, ¿no? Por lo menos esa excursión quedó fotografiada, es la pregunta. No sé si sabe. No sé si nos escuchó. No sé si nos escuchó. Bueno, habla de Willy Hasler también, que le gustaba la fotografía, ¿no? De que tenía un fondo fotográfico interesante que no sabemos dónde está. Pero también tenía un fotógrafo amigo que era Gonzalía, puede ser algo así, Gonzalía, ¿cierto? Sí. Tenía una gran amistad con Gonzalía, que fue un fotógrafo notable que vivió muchos años en San Martín de los Andes. Y Willy tenía esta inclinación también por el registro fotográfico. Yo vuelvo a lo que planteaba Isidro y digo, sí, uno a veces dice, los pueblos tienen sus personajes. Es decir, que Willy fue un personaje notable durante muchos años en este lugar, porque era además este solitario que va para allá y que ensilla un caballo y que se interna entre el bosque o por el desierto, porque cuando tenía que ir a Piedra del Águila, los viajes en esa época, década del 40, del 50, eran verdaderas aventuras y significaba sufrir o calor o frío intenso y sed y cansancio y todo lo demás. Pero él estaba hecho a todo eso porque era una persona, un criollo, digamos, en cuanto a su manera de ser y de afrontar todas las dificultades, ¿no? Es decir, era en ese sentido, como diría, una persona sufrida, es decir, podía soportar todas las inclemencias porque siempre todo lo que significara contacto con este mundo, para él era valedero, era emocionante, era parte importante de su vida. Eso creo, y fue un gran personaje, sin duda alguna, y qué bueno y qué valioso que lo estemos recordando y que ustedes hayan aportado también de su lado todas las cosas que tienen que ver con él, ¿no? Gracias. Sí, es interesante, ¿no? Porque ahora me acordé de haberlo leído varias veces. Él tenía como
su caballo, que no siempre era de él, lo pedía prestado a Kreitmann, muchas veces, algunas veces pedía por otro lado, su pilcha, digamos, para dormir en cualquier lado, porque según cuenta, cuando iba a las comunidades, la mayoría de las veces dormía bajo un árbol, por ejemplo, y algunas pocas veces durmió en una ruca, que hay una historia muy linda, muy atractiva, que es cuando aparece un paisano como a las 4 de la mañana y le dice a él que ¿por qué se va a dormir ahí bajo esa ruca que tiene mucha paja, ¿no? Arriba, el techo de paja. Y dice, porque estoy más protegido, le dice. Y él le dice, pero ojo que ahí se juntan víboras, arañas. Entonces ahí con mucho miedo él dice, mira, ¿a dónde me metí? Quería dormir bajo un árbol. Y andaba con su libreta de apuntes, una cámara fotográfica, las libretas, obviamente, una bota vinera hecha de cuero de chivo con el pelo hacia adentro, que no sé cuántos litros, pero creo que trae como 5 litros o 10 litros, algo así, no sé, una bota vinera para todo el viaje. Y a veces aguardiente, y salamines. Salamín y salamines, eso era todo su equipaje. La mayoría de los viajes lo hacía solo, porque a veces tenía jinetes que lo acompañaban, según cuenta él, hasta cierto lugar y después él seguía solo. Una vez se fue en un jeep, recuerdo, que contaba. También que creo que consiguió Kreitmann el jeep. Ah, no, Gendarmería. Gendarmería lo llevó una vez a un lugar y después él a caballo seguía porque eran lugares inaccesibles prácticamente, ¿no? Por supuesto también cuenta cuando va más a la estepa, cuando va a la zona de Piedra del Águila, yendo como para Zapala también, y que ahí eran viajes duros, de muchas leguas, ¿no? Bueno, eso quería comentar nomás de lo que he leído de él, ¿no? Bueno, si no hay alguna otra pregunta, vamos a ir dejando en paz a don Delio, que nos acompañó hoy, que nos transmitió su sabiduría. No sé si alguien quiere opinar, quién está por ahí para opinar y para... Si no, vamos a ir cerrando ya este conversatorio sobre Willy Handel y con la firme convicción de que esto no va a quedar acá, de que seguiremos difundiendo la obra de Willy Handel, como difundimos la obra de Juan Benigal, como difundimos la obra de Berta Kessler. Ahora nos vamos a aproximar a una figura también que es muy poco conocida, es más, creo que no ha sido muy leída, lamentablemente, que es Félix San Martín. Nos vamos a aproximar a esa figura también, con su gran obra. Y bueno, vamos a ir haciendo estas lecturas críticas, estos debates, en esta forma de conversatorio. Así es que yo no sé si hay alguien más que quiera opinar, si no vamos a hacer la despedida en el nombre del Ministerio de las Culturas, en el nombre de nuestra Dirección Provincial de Patrimonio Cultural y de la Dirección de Investigación Histórica, que depende de la Dirección Inmaterial, de Patrimonio Inmaterial también, ¿no? Así es que agradecemos a los compañeros que están del Museo Gregorio Álvarez, Andrés Ganem, agradecemos a las bibliotecas populares que participan, a todos los amigos y amigas que están siempre con nosotros. Hoy no logramos ser tantas personas, fue 23 personas, pero bueno, estamos contentos por lo que se está haciendo y por levantar y visibilizar, a mi juicio, esta enorme figura en la cual Neuquén toda debe rendirle un tributo merecido, ¿no? Así que, bueno. Yo quería saludar también al niño Navarro, que está allí también presente, que nos estuvo acompañando en los conversatorios anteriores, también sobre Doña Berta. Bueno, Norma García, que también siempre nos acompaña. Bueno, Isidro también. Bueno, yo estoy viendo a Eloísa, justo que está allí. A la traductora de Berta Kessler, doña Regula Roland, le agradecemos muchísimo que participe, ella de la comunidad alemana en Buenos Aires,
te agradecemos muchísimo que nos sigan. Bien, y a todos los que Liliana Horst, nuestra querida amiga antropóloga Liliana Horst de Aluminé, es decir, estamos muy satisfechos por cómo salió este conversatorio, porque fueron como Willy Hallen hubiera querido, así, íntimos, ¿no? Ese grado de intimidad que él lograba con las comunidades. Así que bueno, gracias a todos y será hasta la próxima. El próximo conversatorio, donde están todos invitados, es sobre Félix San Martín. Gracias, Helio. Muchísimas gracias.